Bueno, como les decía, casi todo el mundo en el mundo, bueno, digamos, el mundo entero están celebrando el tiempo de la Pascua. Pero, ¿qué es la Pascua? ¿Por qué celebramos la Pascua? ¿Acaso estamos obligados como cristianos a celebrar la Pascua? Hay muchas fiestas que nosotros los cristianos nos matamos para celebrar, como Navidad. Si deseamos Navidad, algunos quizás se mueren. ¿Por qué no tengo que celebrar Navidad, Cristo? No, no es bíblico tampoco. No es una obligación. La palabra nos dice, hemos leído cuando estudiamos el libro de Gálatas, que hemos dejado esto solamente para ese domingo. Pablo dice que no somos de los que guardan los días, los meses y todo eso. Los cristianos no viven su vida cristiana para agradar a Dios guardando esos días. Nosotros somos personas totalmente libres de todas esas cosas. Así que nosotros como cristianos no estamos atrapados en esas cosas. No es un pecado. Si alguien quiere celebrar la Pascua, no tengo ningún derecho para juzgarle. Porque todas las cosas que tenemos que hacer, lo hacemos para la gloria de Dios. El que quiere comer carne para la gloria de Dios. El que quiere comer verdura para la gloria de Dios. El que quiere congregarse, o las iglesias que se van solamente los domingos, lo hacen para la gloria de Dios. Los que van solamente los sábados, o los viernes, o los jueves, o los miércoles, o los martes, o los lunes, lo hacen para la gloria de Dios. Todos los días pertenecen al Señor. Todos los días son de Él. Nosotros le pertenecemos al Señor. Así que no hay ningún día en concreto que Dios en ese día se complace mejor con la humanidad. Todos los días le pertenecen. Así que, como sabéis, todo el mundo cristiano está celebrando lo que se llama la Pascua o la Semana Santa. Y es considerado que es la semana, la última semana en la cual el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que la última semana antes de su traición por Judas, aunque Judas ya lo estaba planeando hace tiempo, pero fue la semana que Judas le traicionó, lo vendió por 30 piezas de plata. Fue la semana que vinieron, la semana que él tomó la última cena con sus discípulos, cuando les explicó que, oye, mira, yo me voy, porque ya así está escrito, tengo que cumplir las escrituras y todas esas cosas. Ellos no lo comprendieron. Y también fue la última semana en la cual, después de esa cena, fue arrestado, le hicieron como un juicio rápido, injusto, y fue la última semana también que murió y resucitó. Así que el mundo entero está celebrando esta semana como la Semana Santa. Y muchas personas exigen lo hacen de una manera completamente diferente, en el sentido de que exige una devoción, una gran devoción. La gente lo hace porque es una semana que parece es como más santo, uno se siente más realizado, más santificado y más puro. Y durante todo el año, la gente vive en el pecado. Hoy mismo estaba pasando por la calle y vi a un hombre con un pastel, tenía huevos y conejos. Así lo celebran. La gente del mundo también lo celebran con el huevo de la Pascua o el conejo de la Pascua. Los cristianos lo celebran y los del mundo lo celebran. Al final, la gente lo celebra, no le importa el sentido. Pero lo más importante es que es un día festivo, donde hay mucha comida, mucha alegría, mucha fiesta y mucho todo. Se rompe un poquito la rutina en las casas de algunas personas. Algunas personas en esta Semana Santa hacen como un tiempo de ayuno y oración, que está bíblicamente correcto, que la iglesia ayune, que una persona ayune, y después rompe ese ayuno y oración el último día, digamos el domingo, que supuestamente es el día que el Señor Jesús resucitó. Pero si lo miramos, hacemos cálculos, que no quiero entrar en eso porque causará mucho debate. El Señor Jesús nunca resucitó el domingo, primeramente, para que lo tengamos bien claro. Él nunca resucitó el domingo. Haciendo los cálculos matemáticos o bíblicos, mirando bien las circunstancias en las cuales Él murió, el día que Él murió, Él no pudo haber muerto el viernes. Aún si fuera el viernes, domingo no es el tercer día, porque Él murió sobre las 3 de la tarde. Domingo normalmente tenía que ser el segundo día. Y el lunes debería ser el tercer día, y resucitó el lunes, no domingo. Si teníamos que calcularlo así matemáticamente. Así que nosotros como cristianos nos involucramos en cosas que no comprendemos. Un musulmán nos puede parar. ¿Por qué celebrar esta Navidad? ¿Por qué celebrar la Semana Santa? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué lo haces? Así que es primordial que cada persona que quiere celebrar una cosa entienda por qué lo celebra.
¿Por qué la gente celebra su jubilación? ¿Por qué celebran los cumpleaños? Porque saben, es un año más, porque ya dejaron de trabajar, celebran su jubilación. ¿Por qué celebran el baby shower? Porque están esperando a un niño que va a nacer. Así que cada celebración tiene que tener una razón, un propósito. Aún más cuando tiene que ver con cosas del Señor. No celebramos las cosas solamente para celebrar, pensando que celebrándolas, el Señor se hará más contento con nosotros. Hay algunos lugares, como las Filipinas, ellos celebran la Semana Santa de una manera completamente diferente. ¿En qué sentido? Ellos llegan a hacerse una severa disciplina corporal. Voy a enseñar algunas fotos. Ellos hasta se crucifican normalmente. Se pone el clavo en las manos y se crucifican. Un hombre se pone y le clavan, le pone coronas de espinas. Y no solamente eso, anda por la calle con una cruz cargada. Eso, sinceramente, hermano, tiene una buena pinta, muy emocional, muy espiritual, pero ¿acaso es bíblico? ¿Acaso haciendo eso, cargando con una cruz, crucificándote con un clavo, te hará más a Jesús? ¿O limpiará tu corazón perverso y pecaminoso? ¿Acaso Dios nos demanda a salvarnos pasando por dolores que nosotros mismos buscamos? Aparte de eso, Jesús tomó una foto, un selfie con una chica en la calle. Eso es la Semana Santa para ellos. La Semana Santa. Y eso es lo que pasa en las Filipinas. Se hacen heridas con latigazos ellos mismos, golpeándose hasta que sangre, porque quieren sentir el dolor que sintió Cristo. ¿Es bíblico? No. ¿Pero tiene un gran, profundo de emoción? Sí, parece espiritual. Es emocional. ¿Pero es bíblico? No. Entonces, ¿por qué nosotros? ¿Por qué todo el mundo cristiano lo hace? ¿Por qué Jesús no nos dijo de hacer tales cosas? ¿Acaso todo eso, hermanos, seamos sinceros, puede vencer nuestros malos deseos? ¿Acaso todo eso puede cambiar el corazón perverso que nosotros tenemos? ¿Acaso todo eso puede hacer que nos congregamos más? ¿Puede hacer que nos deleitamos más en la palabra de Dios? ¿Puede hacer que oramos más, amamos a nuestros vecinos? ¿O solamente buscamos un día en concreto y hacemos un espectáculo de algo que para nada afecta nuestra relación con el Señor? Porque buscamos complacer a Dios con nuestras obras impresionantes. Dios no necesita que representamos la muerte de su Hijo. Él estuvo ahí de espectador y participador, porque Él permitió que su Hijo fue crucificado. Él permitió el bien de nosotros. Así como creyente, nuestra luz debe brillar cada día en un mundo lleno de tinieblas. No haciendo todo eso. Nuestra luz, la manera que vivimos nuestras vidas, cada día debe brillar. La gente tiene que ver Cristo en nosotros. La esperanza de gloria, la gente tiene que verle en nosotros. Como creyentes estamos libres de simples enseñanzas humanas, porque hemos muerto con Cristo, hemos muerto en los rendimientos de este mundo. Todas esas cosas que gobiernan a la gente de este mundo ya no tienen afecto o no tienen poder sobre nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha rescatado de todos esos poderes. Como creyentes, el acta con los cargos que había contra nosotros, cuando Jesús murió, fue eliminado. Este acta, Dios había como un acta con todos nuestros pecados ahí listados. Y la muerte de Jesús en la cruz, Él clavó este acta ahí en la cruz, diciendo, pagado es. Por eso que cuando la última palabra que Él dijo, consumado es, anticipada en tu mano, entregó mi espíritu. Él había consumado ¿qué? Es como vas a un restaurante, empieza a comer. Y después te traiga la factura. Y mira, la carne asada, pagado. ¿Quién lo pagó? ¿Sabes? Factura como, quizás de como de 200 euros. Te dice, ya está pagado.
consumado es, porque Jesús mismo lo ha pagado todo. Todos nuestros pecados fue pagado en la cruz. Así que no hay condenación, dice la palabra de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cualquier persona que está en Jesús, no hay condenación para esa persona. El enemigo puede acusarte, puede venir y decirte muchas cosas para robarte la paz, pero no puede robarte esa salvación que Dios te ha dado. Puede quitarte la paz, porque la paz de Dios es lo que gobierna nuestros corazones. Esta paz de Dios que nos hace estar seguros que somos hijos de Dios, porque estamos tranquilos en su presencia. Sabemos que no vivimos en el pecado, sabemos que nuestros pecados pasados han sido perdonados. Y la paz de Dios gobierna nuestros corazones. Por eso que el Señor Jesús nos dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Porque es necesario la paz del Señor Jesús en nuestras vidas. Así que ni los huevos de conejos, o los huevos de Pascua, o el conejo de Pascua, ni nada de eso, hermanos, puede transformar nuestras vidas. Nada de eso puede cambiar el corazón de un ser humano. Nada de eso puede acercarnos más a Dios. Así que todos aquellos que ponen su fe en esas cosas, todas aquellas personas que piensan que hay un día especial, que ese día tengo que exaltar más a Jesús, pues han perdido algo de la gracia. Porque no hay ningún día específico en el cual debemos exaltar a Jesús. Todos los días pertenecen a Dios. Todos los días nuestras vidas deben exaltar a Jesús. Todos los días. Y aparte de eso, Él nunca nos dijo de celebrar su resurrección. Él dijo de celebrar la Santa Cena. Lo hacemos en memoria de Él. Lo que Él ha hecho con nosotros. Pero si alguien lo hace, no tengo derecho para nada para condenarle. ¿Por qué? Porque Él lo hace para la gloria de Dios. Pero cuando lo hacemos con la intención de pensando que lo estoy haciendo para ganarme más el favor de Dios, hermanos, hemos pasado la gracia, no estamos en esta gracia. Así que todos aquellos que ponen su fe en Cristo como su Señor y Salvador serán salvos, eso seguro, no hay duda, según la palabra de Dios. Pero, ¿qué hubiera pasado? Esa es la pregunta que me hago. Ciertamente que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, todos lo sabemos. Aunque no todo el mundo lo acepta, porque hay algunas religiones como el Islam. El Islam enseña que el Señor Jesús no fue Él que estaba en la cruz, que fue uno de sus discípulos que tomó su lugar y murió en su lugar, que Jesús se escapó y murió de viejo en alguna parte, que Él nunca murió en la cruz. Eso es lo que enseña el Islam. Por si nosotros nos basamos en el Islam, si nos basamos en lo que ellos enseñan, podemos decir que, bueno, entonces para nada sirve el cristianismo, porque Jesús era igual que Mahoma, que murió. Mahoma Jesús será igual que Buda, o Jesús será igual que cualquier fundador de alguna religión. Pero es diferente. Nosotros los cristianos creemos que Jesús murió en la cruz. Hay testimonios, hay pruebas de personas que ni son cristianas, historiadores que han indagado en la historia misma. Hay suficientes pruebas, aparte de lo que la palabra que nos da, que es la única autoridad que como creyentes tenemos. Hay pruebas que demuestran que ciertamente Jesús murió en la cruz. Y si Jesús murió en la cruz, ¿qué hubiera pasado si Él no hubiera resucitado? Si Él hubiera muerto como Buda, o muerto como Mahoma, o muerto como cualquier formador, cualquier creador de alguna de esas sectas, ¿qué hubiera pasado con el cristianismo? ¿Qué hubiera ocurrido con nosotros? Sabemos mucho de su muerte, se predica mucho de su muerte, pero se predica a veces muy poco de su resurrección. Hablamos mucho que su muerte es lo que hizo que Dios nos perdonó por nuestros pecados, que ciertamente es, pero su resurrección es el poder, es lo que nos da esta esperanza de vida eterna, que la muerte no pudo vencer con Él, la muerte no pudo mantenerle ahí. Pero hay una pregunta que muchas de las veces durante ese tiempo de Pascua no se predica. ¿No se han dado cuenta que empezarán a predicar de lunes santo hasta domingo santo? Pero antes de domingo y lunes había supuestamente viernes y domingo, ¿no? Así que murió en la cruz y resucitó. Pero ¿qué pasó durante esos 3 días? ¿Dónde estaba Jesús?
no escucharemos hablar de dónde estaba Jesús durante 3 días. Es fundamental también para la vida cristiana. Es importante que nosotros como cristianos comprendemos que el Señor Jesús de verdad estaba en la tumba durante 3 días. ¿Pero acaso solamente estaba ahí descansando por su arduo trabajo que había hecho? Pero Él estaba aún trabajando. ¿Pero dónde estaba Jesús durante 3 días cuando su cuerpo estaba en la tumba? Eso también, hermanos, si el Señor lo permite, vamos a ver esta tarde. Así que, como les he dicho, el Islam niega completamente la existencia de la muerte de Jesús por crucifixión. Niega completamente la resurrección de Jesús. Y también, no solamente el Islam, hay algunas religiones como los testigos de Jehová. Ellos niegan la deidad del Señor Jesús. Una doctrina que es fundamental para el cristianismo. Pero ciertamente es algo que uno puede debatir un poquito, porque dice que si Jesús es Dios, pues Dios murió. Un cristiano que no estudia su palabra, que no estudia la palabra de Dios, un cristiano que no estudia la palabra de Dios, se quedará atrapada en este punto. Cuando el testigo de Jehová te dice, Jesús no es Dios, y tú dices, no, Jesús es Dios, él dice, entonces, Dios murió, y te quedas como, es cierto. Pero si estudiamos la palabra, entenderemos que Jesús es Dios, y al mismo tiempo siendo Dios, es hombre a 100%. Dios nunca muere, jamás. Pero Jesús, el hombre, sí que es Él quien murió. Pero sin la resurrección del Señor Jesús, el cristianismo en sí, sin la resurrección de Jesús, el cristianismo en sí es una religión inútil. No tiene fundamentos, no tiene base. Será una pérdida de tiempo el cristianismo. El cristianismo será como cualquier otra religión. Será como las demás religiones. No tendrá ningún fundamento. Será sin sentido. Así que la resurrección del Señor Jesús es lo que le pone más valor aún en lo que nosotros tenemos como creencia. Pero hay algunos aspectos, hermanos, hay algunos aspectos en el cristianismo que la diferencia de cualquier otro o cualquier otra religión que pueden existir. Hay algunos aspectos que la diferencia. Que esos aspectos, primeramente, que diferencia el cristianismo de las demás religiones es la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? La persona de Jesús distingue el cristianismo con cualquier otra religión. Su muerte, cómo Él murió, por qué Él murió, y su resurrección, de la manera que Él se levantó de la muerte. Eso sí que distingue el cristianismo de otras religiones. Todas las demás religiones, de todas las demás religiones que existen, el cristianismo es la única religión que su fundador vino del cielo. El cristianismo es la única religión que su fundador ya existía antes del tiempo. El cristianismo es la única religión que su fundador se considera Dios. El cristianismo es la única religión que su fundador entregó su vida por sus seguidores. El cristianismo es la única religión que su fundador murió. Y es la única religión que no solamente murió su fundador, pero resucitó de la muerte. Es la única religión que marca una diferencia de las demás religiones. Así que no estamos creyendo cualquier cuento chino o cualquier fábula de viejas. Estamos creyendo en la historia misma de Dios. Y sobre todo esto, hermanos, el fundador del cristianismo es el único fundador que no solamente resucitó de la muerte, pero subió al cielo y prometió que volveré con vosotros. Prometió regresar con sus seguidores. Ningún otro fundador de ninguna religión murió y resucitó y subió al cielo y prometió que volverá. Ninguno. Todas sus tumbas están aquí en la tierra y la gente sigue venerándolas. Pero la tumba de Jesús está vacía, completamente vacía hace más de 2000 años. Y Él no está aquí, pero Él está aquí al mismo tiempo. Él está en el cielo, pero está presente con nosotros. Él no está en la tierra, pero está en la tierra. Él está en el cielo y está en todas partes. Solamente el universo entero, hermanos, escuchan esto. El universo entero es chiquitín, poquito, para contener la gloria de Jesús. No hay nada que puede contener su gloria. El universo en sí no puede contenerle, pero Él se hace de la manera más humilde. Dice que yo viviré en vosotros. ¿Cómo puede ser
que el universo entero no puede contener a nuestro Dios, pero Él puede vivir en nosotros. No hay ninguna otra religión que su Dios vive en ellos. Todos tienen sus dioses hechos de mano que le dan reverencia, le ponen un poquito de comida por allá. Pero el nuestro está en el cielo, pero también vive en nosotros. Para poder considerarse un discípulo de Jesús, no es venir a la iglesia que le hace discípulo de Jesús. No es tener una Biblia en su casa que le hace un discípulo de Jesús. No es saber algunos lenguajes cristianos que le hace discípulo de Jesús. Es importante. Algunas preguntas para luego estar seguro si de verdad yo soy discípulo de Jesús. Y esa primera pregunta que cada creyente o cada discípulo de Jesús tiene que preguntarse es: primero, ¿por qué Dios tomó la decisión de mandar a su Hijo al mundo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no pudo salvarnos de alguna manera después de que Adán y Eva pecaron? ¿Por qué Dios no erradicó como erradicó en el tiempo de Noé? Limpió todo y crear una nueva creación y quitar cualquier árbol de tentación. ¿Por qué Dios tuvo que mandar a Jesús a morir en la cruz por nosotros? La segunda pregunta es: ¿por qué Jesús se hizo hombre? ¿Por qué Jesús no pudo bajar de la manera que bajará? Como dice en Apocalipsis, que todos ojos te verán cuando Él vuelva a venir. La trompeta de Dios sonará y estará sobre su caballo y vendrá con todos los santos, demás santos que partieron antes que nosotros. Y dice la palabra que veremos en su muslo, está escrito: Reyes, Reyes, Señores, Señores. ¿Por qué Él no vino así la primera vez? Porque vino como un siervo, un cordero sin defensa. Porque se entregó a morir por nosotros de la manera que murió, entregando su vida voluntariamente. Y la tercera pregunta que podemos hacernos es: ¿qué significa la resurrección de Jesús para ti como persona que se considera cristiana? ¿Acaso tiene alguna importancia, algún lugar en tu vida la resurrección de Jesús? Si tiene una importancia, un lugar, ¿qué significa eso? ¿Y qué significa eso para mí? ¿Y qué significa la resurrección para el cuerpo de Cristo, para todos los cristianos? La cuarta pregunta es una pregunta personal que cada uno debería contestarlo. ¿Y ahora qué? Ahora que yo creo en Jesús, ahora que yo creo que Dios mandó a su Hijo para morir en la cruz, y Él murió por mis pecados, y resucitó el tercer día, y subió al cielo, y si pongo mi fe en Él, seré salvo. Si me arrepiento de todos mis pecados, y confieso mis pecados a Dios, Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda inmundicia. Ahora que creo en todo eso, ¿qué hay? ¿Qué más hay? Allí es donde en muchas congregaciones fallamos. Porque la gente viene, se bautizan, quiere seguir a Jesús. Después de haber hecho la profesión de fe, como lo llaman, que no puede decir que es pecado, pero si eso puede cambiar la vida de alguien que sale detrás, delante de la iglesia y hace una oración, alabado sea Dios. Pero ¿cómo eso, hermanos, puede salvarnos si nosotros mismos no tomamos la decisión de que Jesús haga la obra en nuestras vidas? Hay preguntas y cosas que dependen de cada uno de nosotros a contestar, y no Dios. Así que a la luz de la palabra y con intentaremos determinarlo en el tiempo que nosotros tenemos. Y la cuarta pregunta no la voy a contestar al detalle, pero le voy a hacer algunas preguntas o le voy a dar alguna información para ayudarle que cada uno reflexione sobre la importancia de todo lo que vamos a escuchar. La primera pregunta es: ¿por qué Dios tomó la decisión de mandar a su Hijo a morir? ¿O por qué Dios tomó la decisión de mandar a su Hijo al mundo? Es una pregunta que un padre, que una persona puede decir: pero yo no pedí a Dios que Jesús muriera en la cruz por mí. Es como cuando yo le compré una batería a mi hijo y yo le dije: vale, quiero que toque la batería. Y dije: yo no quería una batería. Entonces, ¿qué quería? Pero te he de comprar una batería. Pero no te pedí la batería. Es cierto. No me pidió la batería, pero yo lo compré por amor. Nosotros no pedimos a Dios que mandara a su Hijo. Pero la pregunta es: ¿acaso estábamos dispuestos a pagar la consecuencia de nuestros pecados? Muchas de las veces los niños no entienden el peligro cuando los padres les dicen que no. De la misma manera que nosotros no entendemos la consecuencia
de nuestro pecado cuando nosotros vivimos en el pecado. Hay un día que Dios ha estipulado, está en el calendario eterno de Dios. Y ese día dice la palabra que Dios juzgará a los vivos como a los muertos. Cada uno de nosotros nos presentaremos delante de Dios, rendiremos cuenta con nuestros hechos, las palabras que han salido de nuestras bocas, las intenciones de nuestros corazones y los motivos por los cuales hicimos esas cosas buenas que hicimos y las cosas malas que hicimos. Seremos juzgados cada uno. Y en ese día, hermanos, no habrá vuelta atrás. No habrá una segunda oportunidad, no habrá un arrepentimiento, no habrá nada más. Se acabó todo, la película terminó. Ese día será un día, como dice Jesús, el Señor Jesús dice, ese día será un día de llanto, de crujir de dientes. La gente se lamentará, llorarán, se acordarán de las veces que le predicaron la palabra, que les aconsejaron, pero ya no pueden volver atrás. Así que la palabra de Dios dice, en Romanos capítulo 3, 23, que pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida de Dios. Todos nosotros somos pecadores en los ojos de Dios. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa que Dios tiene para con nosotros, porque todos nosotros hemos pecado. No hay ninguno de nosotros que no es pecador. No hay ninguno, porque todos nosotros hemos pecado delante de Dios. Así que la palabra dice que no hay ninguno. Una cierta vida, manera de vivir, y tú no estás en esta manera de vivir, y piensas que estás mucho mejor que esta persona, piensas que estás mucho mejor que esta persona, y si te vas mirando, mira, ella hace que te puedes ver mucho mejor, pero si lees tu Biblia te comparas con Jesús, nunca mirarás el polvo que está en el ojo de tu hermano, sin quitar primeramente el tronco que uno tiene en sus propios ojos. Así que la palabra de Dios dice que hemos pecado, usted y yo, todos nosotros, nuestros hijos han pecado, tus hijos han pecado, los míos han pecado, sus padres han pecado, sus familiares han pecado, los míos también han pecado, nuestros vecinos, nuestros amigos, toda la humanidad ha pecado y estamos todos separados de Dios. No hay ninguno que está más cerca de Dios que el otro. Todos nosotros, por causa de nuestros pecados, fuimos separados de Dios. Seguro que alguien dirá, no, yo soy una buena persona, yo hago cosas buenas. Eso es lo más normal que se escucha ahí fuera. Yo soy una buena persona, yo hago más cosas buenas, yo doy limosna a los pobres, yo ayudo a la gente, yo oro, yo voy a la iglesia todos los días. Hermanos, nada de esas cosas nos salva. Nada de esas cosas nos salva. Algunos dirán, nunca he matado a alguien. Mis amigos siempre acuden a mí cuando tienen necesidad. Yo no robo, yo no estafo, yo no hago daño a nadie. Muy bien, gloria a Dios que no hace esas cosas. Pero eso no justifica a nadie delante de Dios. A nadie. A nadie. Así que no importa lo que nosotros hacemos o lo que hayamos hecho. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado. Que no hay ni un solo justo. Pero quiero que entendamos una cosa, porque una de las cosas aquí es que mucha gente piensa que hemos heredado o estamos pagando el pecado original de Adán. No, no estamos pagando el pecado original de Adán. Hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Somos descendientes de Adán. Suponemos que en una familia todos los varones o todas las mujeres tienen la presión alta y azúcar en la sangre. Que haga lo que haga, todas las niñas de esa familia tendrán la presión alta y azúcar en la sangre. Es un problema genético. Así que cualquier niña que nace en esta casa, aunque después de 8 generaciones, siempre tendrá problemas de azúcar y de presión alta. Es heredad de este defecto. No es porque su padre comió azúcar o mucho, no sé qué, no. Es una heredad de la naturaleza, digamos, de la enfermedad en sí. Espiritualmente hablando, cuando Adán y Eva vivían en el huerto de Edén, estaban bien delante de Dios. No tenían ningún pecado en ellos. Tenían la naturaleza divina.
Esa naturaleza que podía hablar con Dios cara a cara. No había pecado en ellos. Había inocencia de maldad en ellos. Pero cuando pecaron, se le creyó, tuvieron una nueva naturaleza, que es la naturaleza pecaminosa. Una naturaleza que tiene deseo de pecar. Una naturaleza que tiene deseo de rebelarse contra Dios. Y todos los hijos de Adán heredaron esa naturaleza. Nosotros tenemos esa naturaleza. Por eso es que Proverbios nos aconseja: instruye al niño en el camino del Señor, para que cuando crezca, que no se aparte. Es porque dentro de cada muchacho, dentro de cada muchacha, lo pequeñita que puede ser, hasta los niños que maman, ellos a veces muerden con las encías el pezón de su madre. ¿Dónde aprendieron a hacer ese tipo de maldad? Porque dentro de cada uno de nosotros ahí está maldad, esta naturaleza pecaminosa. Así que es justamente lo que había pasado. Hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán, ese deseo de pecar, una atracción hacia el pecado. Por eso que según Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán trajo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Por causa del pecado de Adán, entró la naturaleza pecaminosa, entró la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Toda la descendencia de Adán empezaron a tener deseos de pecar. A causa de eso, entró la muerte. ¿Por qué? Porque todos ellos vivían en pecado. Así que por un solo hombre que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Porque toda la descendencia de Adán heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Eso estamos contestando a la primera pregunta, porque Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesús. Así que por eso que Santiago capítulo 1, versículo 14 a 15 dice, la tentación viene, dice que la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Así que nadie puede decir que yo fui tentado por Dios. No, Dios no tienta a nadie con mal. Dios no tienta a nadie. Somos tentados por nuestros propios deseos, las pasiones pecaminosas que están en nuestros corazones. Desean cumplir su función, que es pecar. Es lo que nos seduce y nos arrastran y nos lleva a pecar. El versículo 15 dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Así que cuando ese deseo es consumido, una tentación en sí no es pecado. Se convierte en pecado cuando está consumado. Cuando una persona cae en una tentación, cuando pone en práctica lo que su corazón deseaba hacer, lo que esos deseos le están empujando a hacer, es ahí que se convierte en el pecado. Pero ser tentado para robar sin robar no es pecado. Ser tentado para mentir sin mentir no es pecado. Pero si robas y mientes, ahí eso se convierte en el pecado. Así que el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Un pecado no arrepentido, cuando uno muere, a la basura de Dios, que es el infierno. Así que, hermanos, Dios tuvo que hacer algo para salvar su preciosa creación. Tal como ninguno de nosotros como padres vamos a dejar, aunque nuestros hijos pueden ser rebeldes y como sea, siempre intentaremos hacer todo lo que está en nuestro poder para ayudarles para que sean mejores personas. Lo mismo podemos decir que Dios tuvo que hacer algo, Él quiso hacer algo para ayudar a su creación. Por eso que Él tomó la decisión de mandar a su propio Hijo a venir al mundo para rescatar la humanidad perdida. Por eso, uno que obedeció a Dios, dice la palabra, uno que obedeció a Dios, que es el Señor Jesús, muchos serán declarados justos. Uno desobedeció, todos pecaron. Uno obedeció, muchos declarados justos. Por eso que les dije que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que eso nos lleva a nuestra segunda pregunta, que es, ¿por qué Dios hizo hombre, por qué Jesús se hizo hombre y entregó su vida voluntariamente? Porque uno puede preguntarse, pero el Señor Jesús había hecho, no sé, había venido como un ángel o había venido de otra forma, pero ¿por qué tomó la decisión de hacerse hombre, ser un ser humano, y no venir en su gloria y en su poder, como cuando descendió en el monte de Sinaí? Cuando Dios descendió en el monte de Sinaí, dice que la palabra que los hijos de Israel temblaron, se alejaron, se cerraron los oídos, porque tenían tanto miedo. Cuando Dios hablaba, parecía truenos.
Ellos suplicaron a Moisés, Moisés, mira, ¿sabes qué, Moisés? Oye, te queremos, amamos a Dios, pero no queremos que Dios nos habla. Tú ve, habla con Dios y venga a decirnoslo. ¿Has visto como el hombre? Es que no queremos que Dios nos hable. Es lo mismo que ocurre en las iglesias, muchas iglesias. Tienes un problema, está muy bien que la iglesia debe orar, pero muchas de las veces dependemos más de la oración de otros, pensando que Dios no escucha nuestra oración. Hermanos, no hay ningún creyente mejor que otro en la presencia de Dios. Todos nosotros somos igual delante de Dios. Cada uno de nosotros estamos cumpliendo una función completamente diferente. Algunos son llamados para ser pastores, otros son llamados para ser maestros, otros son llamados para ser no sé qué. Todo el mundo cumple una función. No hay nadie sentado aquí. Nadie, escucha bien, hermanos. No hay nadie sentado aquí que no tiene una función en la casa de Dios. Nadie. Si no estás haciendo algo es porque simplemente no quiere. Es puramente eso. Si no estás haciendo, no estoy diciendo que Dios ha llamado a todo el mundo para predicar. Algunas personas no. Algunas personas Dios les ha llamado solamente para orar. Orar por los líderes de su iglesia. Orar por su pastor. Orar por los hermanos. Aconsejar a los hermanos. Orar por los matrimonios. Orar por los solteros. Orar por los niños. Cada persona en la iglesia tiene una función. Pero si nos sentamos así como espectadores de una sala de cine para ver una película todos los domingos, así nos quedaremos. El día que llegamos delante de Dios, será como la parábola del hombre que dejó la parábola de los talentos. Un hombre que se fue de viaje dejó talentos a sus siervos. A uno le dio 10, otro 5, el otro 1. El que tenía 1 no hizo nada, lo enteró. ¿Y qué hizo? Cuando vino su amo, arráncame el uno que tenía él, dale una buena paliza y mándale afuera con los pecadores fuera. Y quita lo que tenía y le dio a otra persona que lo tiene mucho. Mira, hermanos, Dios tiene sustitutos. Escucha bien eso. Dios tiene sustituto. ¿Qué quiere decir? Nadie puede jactarse que Dios te está llamando y no quiere ir. O si Dios te llama para hacer algo, no lo hace bien. Piensa que Dios está obligado a quedarse contigo porque no tiene. No, Dios siempre tiene sustituto. Si Dios te llama para hacer una cosa, no quieres otro. Porque es un privilegio ser jefe. Dios llamó a Saúl para ser rey de Israel. Él hizo la cosa a su manera. ¿Qué hizo Dios? Eligió a David. David pecó de alguna manera. ¿Qué hizo Dios? Bueno, separó el reino en dos, de alguna manera también. Es que Dios siempre tiene sustituto. Siempre. A Dios no le falta nadie. Isaías pensaba que él era el único que estaba hablando con los hombres el viernes. Que Isaías pensaba que era el único que estaba en el reino. Señor, a matar a todos tus profetas. Soy el único que queda. Y yo dije, no eres el único. ¿Por qué lloras? Tengo aún como 3,000 personas en este pueblo que aún no han doblado sus rodillas ante Baal. Así que si nosotros no queremos servir a Dios, hay muchos que Dios levantará para que les sirvan. Así que, ¿por qué Jesús tuvo que hacerse hombre? Vamos a ir un poquito rápido. Así que, muchas sectas, hermanos, escuchen lo que le había dicho al principio. Muchas sectas niegan de la deidad de Jesús. No creen que Jesús es Dios y tampoco no creen en la Trinidad. No creen que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos no creen en eso. Ellos dicen que Jesús no puede ser Dios porque Jesús murió en la cruz. Es cierto, Dios no puede morir en la cruz. Eso sí que es verdad. Por eso, pero ellos no entienden quién es Jesús. Por eso que ellos dicen que Jesús no puede ser Dios porque murió en la cruz. Ciertamente es cierto que Dios no puede morir en la cruz. Pero solo las escrituras, pero solo las criaturas, cosas creadas por Dios, como seres humanos o animales, son las únicas cosas que pueden morir. Porque Dios mismo, que es creador, no puede morir. Entonces, si Dios o si Jesús es Dios, ¿por qué murió? Es importante, hermanos, como creyentes, tenerlo bien claro esto. Porque créanme, si un día estás compartiendo con alguien que es ateo, o que es un musulmán, o que es cualquier otra religión que no creen en Jesús, y te plantea esta pregunta, te puede hasta matar la fe, la poca fe que tienes. Si no puedes explicar, ¿cómo es posible que tú me dices que Jesús es Dios y salva? ¿Y cómo es posible que Él que salva muere en la cruz? Si Él es Dios, ¿cómo es posible? Así que si nosotros no podemos comprender eso, es muy importante como cristianos que entendamos muy bien lo que dicen las Escrituras.
para poder dar una explicación a las personas que nos hacen preguntas así. Entonces, que quiero que apunten, por favor, es muy importante. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos aquellos que creen en el Señor Jesús. Nosotros somos hijos de Dios. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, y el Hijo también se hizo carne y sangre. Y escucha lo que dice. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo que tenía el poder sobre la muerte. Jesús no podía venir como Dios. Para salvar a la humanidad debía ser uno de ellos. Él debería hacerse carne y sangre como nosotros para poder ser cualificado a salvar a la humanidad. Porque Dios no puede morir. Entonces algo se tiene que hacer para que alguien salve a la humanidad. Así que el Creador, escucha bien lo que dice Juan capítulo 1, nos dice que en el principio era el Verbo estaba con Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y para Él. Por medio de Él Dios creó todas las cosas. Y el Creador se hizo creación. Es que no sé si se entiende. Es como haciendo tamal. Y te conviertes en un tamal tú mismo. Para salvar los tamales que están en una olla, para que no sé qué. No sé cómo ponerlo para que lo comprendamos. Lo espectacular que es. Que Jesús, el Creador, se hizo hombre. Se hizo creación. Y vino para salvar a sus criaturas. Porque era solamente de esa manera que Él pudo morir. Porque como Dios no muere, solamente los hombres mueren. Él debería ser hombre para morir. Y como Dios no puede pagar el pecado del hombre, un hombre debe pagar. Un hombre calificado, un hombre justo, perfecto, debe pagar. Y el único era Jesús. Por eso, hermanos, que Dios tuvo que mandar a su Hijo. Creo que no fue fácil. Es como diciéndote, hija, te voy a mandar a Honduras. Y sabe que si se va a Honduras le van a matar. Pero aún así le mandas. Hijo, te voy a mandar a Salvador. Sabiendo que si le mandas a Salvador le matan. Sí, pero le voy a mandar. Una decisión de amor. Nos salió gratis la salvación. Pero a Dios le costó todo. Todo. Pero nosotros lo tenemos gratis. Así que por eso que la palabra dice que hay de aquellas personas que menosprecian la gracia de Dios. Ay de ti, ay de ti. Si Dios no pudo perdonar a los ángeles que pecaron, dejaron sus lugares celestiales, ¿qué hay de los que menosprecian la gracia de Dios? Él mató a su Hijo por nosotros. Pensamos que saldremos libres. Si Él no pudo perdonar el mundo antiguo, no pudo perdonar Sodoma y Gomorra, nosotros que mató a su Hijo por nosotros, pensamos que, Dios es bueno, Dios es misericordioso, es amor. Una vez salvo, siempre salvo. Ya me bauticé, ya hice la oración delante de la iglesia, delante de los hermanos. Hermanos, nos equivocamos. Nos equivocamos. Así que lo que hemos leído aquí, en otras palabras, el Creador se hizo creación, se humilló a sí mismo, tomando forma de un ser humano, para poder salvar su propia creación. Solo como un ser humano, Él pudo morir en la cruz, porque Dios no puede morir en la cruz, como le he dicho, Dios no puede morir. El hombre Jesús, escucha bien, Jesús era Dios y al mismo tiempo era hombre. Pero el hombre Jesús es Él quien entregó su vida voluntariamente por el pago de los pecados de la humanidad. Es Jesús el hombre, no Dios. Es el hombre quien murió. Así que cuando Adán y Eva pecaron, ellos entregaron la autoridad que Dios le había dado sobre el mundo. Entregaron esa autoridad al diablo. Y el pecado comenzó a reinar en toda la creación. Por causa de ellos, el pecado empezó a reinar por toda la creación. Y ellos entregaron la autoridad que Dios les había dado a Satanás cuando desobedecieron a Dios. Pero la muerte de Jesús cumplió con las exigencias requeridas por Dios para que todos aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador tengan sus pecados pasados perdonados y borrados. Ojo, he dicho pasados. Si lo confiesas hoy, lo que has pecado será perdonado. Pero no estoy diciendo que los pecados futuros están perdonados ya. La Biblia no enseña eso.
La Biblia dice que los pecados son perdonados, de que si confiesas tus pecados. ¿Qué pecados confiesas? Las que has cometido. Y cuando lo cometiste, hace un par de minutos, en el pasado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia, si la confesamos. Pero ¿qué pasa si alguien piensa que una vez salvo, siempre salvo? Y quiere decir que ya que hice la oración de fe, ya estoy bautizado, tengo el Espíritu Santo, pero vivir de cualquier manera? No. El cristiano no se puede quitar la vida, no puede vivir en el pecado, no permanece viviendo en el pecado, pero puede caer en el pecado, es lo que la palabra nos enseña. Así que todas aquellas personas que creen en Jesús tendrán sus pecados perdonados. No es que Jesús no pudo defenderse, escucha bien hermanos, presta atención. No es que Jesús no pudo defenderse cuando llegaron los soldados romanos para atrapar en el huerto de Getsemaní, cuando Judas Iscariote le vendió. No es que él no pudo defenderse, hermanos. Él pudo haber llamado a millares de ángeles. Él mismo podría haber solamente hablado y matar a todo el mundo ahí. Él pudo haber hecho muchas cosas, destruir el mundo entero para no morir en la cruz. Pero Él no lo hizo. Por amor a ti y por amor a mí. Porque Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. El deseo de Dios, tal como lo dice Ezequiel 18, es que Dios no quiere que nadie muera en sus pecados. Los calvinistas dicen que Dios ya eligió a algunas personas. Estos sí que van a ir al infierno, estos sí que van a ir al cielo. Eso no es bíblico. Dios no creó a algunos para la destrucción y creó a algunos para salvación. Dios nos creó todos. Nos predestinó para algo grande. Pero el amor de Dios se puede rechazar. La gracia de Dios se puede resistir. Si uno está ahogándose, uno pasa con un salvavidas y le pide el salvavidas, y esta persona no quiere esa salvavidas, ¿qué pasará? Morirá ahogado. ¿Por qué? Porque no tenía el salvavidas. Así que morimos en nuestros pecados, no porque solamente somos pecadores, porque todos lo somos, pero morimos en nuestros pecados porque hemos rechazado la salvación. Así que cualquier persona que rechaza a Jesús como su Señor y su Salvador morirá en sus pecados. Él pudo haber hecho todo para salvarse, pero Él no lo hizo. La palabra nos hace entender que Dios estaba en Jesús y en la cruz, reconciliándose con la humanidad. Eso es precioso. Así que era Dios mismo que estaba en Jesús. Mientras que Jesús estaba ahí colgado en la cruz, su Padre participaba en todo el dolor con Él. Mientras que Él estaba ahí suplicando, su Padre estaba ahí participando en todo con Él. Pero Él podría haber llamado a los millares de ángeles para que le bajaran de la cruz, pero eso quedó ahí. Así que la muerte de Jesús, hermanos, fue una experiencia muy dolorosa para Él. Pero la muerte de Jesús es lo que nos salva, es lo que nos da esa salvación de nuestros pecados. Y con eso, hermanos, entramos en el tercer punto, ya casi terminando. El tercer punto es, ¿qué significa la resurrección de Cristo para ti? ¿Qué significa la resurrección de Cristo para mí? ¿Qué significa la resurrección de Cristo para el cristianismo en sí? La respuesta la tenemos en 1 Corintios capítulo 15, 14 dice, y si Cristo no, es una pregunta, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Si Cristo no hubiera resucitado, estamos solamente, eso ya es un club social. Y venimos aquí, matamos el tiempo, nos hablamos y comemos y reímos y nos vamos cada uno a su casa. Eso hubiera sido el cristianismo sin la resurrección. Pecados perdonados, pero sin esperanza de vida eterna. Pecados perdonados, pero sin esperanza de vida eterna. Pero no, Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, sus discípulos no hubieran muerto de la manera que le mataron. Pedro crucificado cabeza abajo, algunos pasados por lanzas, por todo. ¿Por qué le mataron? Porque eran hombres que daban testimonio de lo que vieron a Jesús resucitado. Así que la resurrección de Jesús es la columna vertebral del cristianismo. Sin la resurrección de Cristo, el cristianismo sería una religión más, como cualquiera. Pero la grandiosa noticia del cristianismo es que Cristo, Jesús, fue crucificado, Él murió y Él resucitó. Y no solamente eso, hermanos, sigue vivo. Ahora mismo que le estoy hablando, Él está aquí y Él está en el cielo. Él está en todas partes. Donde su nombre está invocado, Él está ahí.
Porque Él lo dice, donde dos o tres están congregados en su nombre, allí está Él. Él sigue vivo. Cristo fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitó para hacernos justos a los ojos de Dios. Su resurrección demuestra que Dios aceptó su sacrificio para nuestros pecados. Dios confirmó que sí, su muerte lo acepta por el pecado de la humanidad. Por eso que Él fue resucitado. Y también la resurrección de Cristo demuestra que la muerte no tiene poder sobre Él. Porque como vimos antes en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que el diablo tenía el poder de la muerte. El diablo tenía el poder de la muerte. ¿Por qué? Porque a Adán y Eva le habían entregado el poder de lo que Dios le había entregado, el poder que ellos tenían. Así que ahora que como la gente moría, la paga del pecado de la muerte, así que el diablo tenía como autoridad sobre las personas que morían sin Cristo. No sé si se recuerdan de la historia. Está en Lucas capítulo 16, de 19 a 31. Es la historia de Lázaro y el hombre rico. La foto de Lázaro, ahí tenemos una foto ahí. Lázaro y el hombre rico. Lázaro y el hombre rico es una historia. Los testigos de Jehová lo llaman una parábola, pero no es una parábola. Es una historia verdadera. Que el Señor Jesús está aquí contando lo que ocurrió. Un hombre rico que no dio su nombre, un pobre llamándose Lázaro. No está diciendo aquí que todos los pobres van al cielo, no. Solamente que este hombre era pobre, pero era un hombre temeroso de Dios. El hombre rico era rico, pero estaba satisfecho en su riqueza. Vivía totalmente satisfecho en su riqueza. Ambos murieron. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, donde hay descanso. Y el hombre rico fue llevado al lugar de los muertos, según la palabra, tormento, Hades. Es una cárcel provisional. ¿Sabes? Cuando alguien comete un delito y está pasando por juicio antes de que le condenan o le mandan a los juzgados o le llevan a juicio para juzgarle, le dejan en una cárcel provisionalmente esperando para ser juzgado. Después de su juicio le condenan y le mandan a la cárcel más grande. Así que el Hades es donde todo pecador, y en ese instante, si una persona pecadora muere ahora, se va al Hades. Es un lugar de tormento, es como una cárcel donde espera hasta el día del juicio. Pero cuando una persona cristiana, antes de la muerte de Cristo, una persona cristiana moría, se iba al seno de Abraham, ¿cómo se llama? El lugar, como un lugar de banquete. Si lees Lucas capítulo 16, de 19 a 31. Pero el hombre rico fue al lugar de los muertos, que es Hades. Y ahí, en medio de la tormenta, el hombre dice que en medio de la tormenta, del tormento que el hombre tenía, de todos esos sufrimientos, él abrió los ojos, miró arriba y vio a Lázaro. Eso nos enseña que había una posibilidad que los que estaban en tormento en el Hades podían ver a sus amigos y familiares. Qué dolor, ¿no, hermanos? Yo creo que es más doloroso ver a tus amigos, tus familiares, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus conocidos, compañeros de trabajo, gente que tú conoces, gozándose. Tú estás en las llamas. Creo que ni sientes las llamas. El dolor es el remordimiento, el arrepentimiento de por qué rechazaste a Jesús cuando estabas vivo. Duele más que las mismas llamas que te están ardiendo. Así que no voy a entrar en la historia de lo que el hombre dijo a Abraham, pero lo que quiero que entendamos aquí que en ese instante aquel hombre podía ver a Lázaro en el seno de Abraham, donde Abraham estaba. Ellos estaban en la misma zona, separados de un gran abismo, según la palabra de Dios. Uno estaba en tormentos y el otro estaba festejando. Pero los redimidos, los que estaban redimidos, que estaban en el lado de Abraham, no podían bajar en ese lugar donde habían los pecadores, ni los pecadores pudieran subir hacia donde habían los redimidos. Así que esto no ocurría. Pero miren lo que dice Efesios capítulo 4, según la pregunta que yo les hice antes, que ¿dónde estaba el Señor Jesús durante los 3 días de su muerte hacia su resurrección? Seguramente que habrán escuchado, pero muy pocas enseñanzas sobre eso. Sobre todo en ese tiempo de Pascua. Muchos pastores lo saltan, ¿sabes? Es como hablan de los sufrimientos, las palabras de Jesús, eso cuando llegan a... Murió
y después no hay culto ese día cuando está en la tumba, no hay culto. No hace falta saber dónde estaba Jesús. Se puede quedar en casa y descansar y nos vemos cuando Él resucitó. ¿Por qué? Porque hay una controversia bastante grande en esos 3 días cuando Jesús estaba en la tumba. Su cuerpo estaba muerto, pero su espíritu aún seguía vivo. ¿Pero dónde estaba su espíritu? ¿Qué hacía el espíritu de Jesús? Y el cuerpo de Jesús ahí tumbado. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 8 a 10. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero vivió la vida en el Espíritu. Sufrió la muerte física, ¿qué quiere decir? Murió físicamente, pero cuando dijo en la cruz, Padre, en ti entrego mi espíritu, cuando dijo, exhaló, sacó el espíritu, el cuerpo murió y el espíritu estaba trabajando. Eso les dije, hermanos, que en el momento que estamos vivos ahora, y se nos para el corazón, fuera de cuerpo, estamos presentes con el Señor. ¿Estás en el cielo o estás en el infierno? En el momento que tu cuerpo, tu corazón en esa tierra, para de latir, ¿estás en la presencia del Señor o estás en un lugar de tormento? Eso es lo que pasó con Jesús. Él había hecho una promesa a uno de los ladrones que estaba a su mano derecha en la cruz. ¿A qué sí? ¿Qué le dijo al ladrón? Hoy mismo, no digo mañana, déjame que me resucite, que tengo que descansar porque me han pegado. Oye, hombre, me han pegado durante todo ese tiempo. Dame al menos 3 días para que descanse y después, el tercer día, cuando resucito, te llevo a... No digo eso. Digo, ¿sabes qué? Como tú has creído en mí ahora, no te estoy diciendo que mañana, hoy mismo, cuando yo entrego ese cuerpo, mi espíritu te lleva. Hoy mismo te llevo al paraíso. La palabra nos dice, cuando leímos en Lucas, que cuando el hombre rico murió, el hombre pobre, cuando Lázaro murió, los ángeles le llevaron donde Abraham estaba, al cielo de Abraham. Entonces, si ustedes, nosotros no podemos volar. Así que si un cristiano muere, es como cuando estás muriendo, es como hay una fiesta en el cielo. ¡Oh! Ahí viene mi hijo, ahí viene mi hijo. Quizás los familiares de la tierra están llorando. ¡Uy, se fue! No sabemos el número de la cuenta bancaria, pero se fue. Lloran por otras cosas. Pero Dios está ahí. Los ángeles de Dios están esperando para llevarte en la presencia de Dios. Es hermoso, hermanos. Sabiendo que la muerte para un cristiano es vida. No tenemos que temer morir. Es doloroso que dejamos a nuestros seres queridos atrás. Hubiera sido genial llevarlos a todos, pero no es así. Así que dice la palabra, seguimos en el versículo 19. Por lo tanto, fue a predicarles a los quienes. Así que Jesús murió, su espíritu salió de su cuerpo y se fue a un lugar a predicar. Así que Jesús no para. Es el amor de Dios, es que no para. Fui a predicar. Aquí viene la controversia. Aquí viene el problema con muchos de mis compañeros pastores, porque algunos dirán que esos espíritus encarcelados son los demonios o los ángeles que dejaron sus lugares celestiales y vinieron el tiempo de Noé. Pero leemos bien las escrituras. Aprendí una cosa de un pastor que está con el Señor ahora llamado David Paulson. Dice que cuando llegas a las partes difíciles de las escrituras que no puedes comprender, mejor leerlo como un niño. Leerlo como un niño, con esa inocencia. Espíritu Santo, yo no entiendo nada, pero ayúdame. Siempre debemos leer las escrituras con la guía del Espíritu Santo. Pero hay algunos que son difíciles. Pedro lo dice en sus cartas, que algunas de las cartas de Pablo son tan difíciles, que como son difíciles, la gente lo va torciendo. Así que dice que por lo tanto fue a predicarles a los espíritus encarcelados. ¿Pero cuáles? El versículo 20. Esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo. Pero cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogados en ese terrible diluvio. La pregunta es, ¿sí son espíritus demonios,
pero ninguno murió durante ese diluvio. Eran los seres humanos que murieron. Así que no quiero entrar en ese debate, en esta predicación de hoy, pero un día, si el Señor lo permite, vamos a entrar profundamente en esta enseñanza para que lo podamos aclarar todos. Pero podemos ver claramente, esa es mi posición sobre este pasaje, que durante los 3 días que el cuerpo de Jesús estaba sin vida en la tumba, Él aún predicaba a los espíritus encarcelados que murieron en el tiempo, que habían desobedecido a Dios en el tiempo de Noé. Esos espíritus para mí eran las personas que no escuchaban el aviso de Noé cuando Noé construía el arca. ¿Por qué Jesús fue a predicar esta palabra? Eso lo dejaremos para otro sermón. Pero podemos ver que Él no se quedó ahí durmiendo en la tumba, como dicen los testigos de Jehová, que cuando mueres, tu alma o tu espíritu entra en un profundo sueño y no eres consciente de nada. Pero la palabra nos dice otra cosa totalmente diferente, que cuando mueres eres igual de consciente como cuando estás en este mundo. Así que hoy no entraremos en esta discusión para saber lo que ocurrió ahí, sino lo dejaremos para la próxima vez. Pero lo que intento de transmitir, hermanos, que ya estamos terminando, lo que intento de transmitir es que hay vida después de la muerte. Así que la muerte es lo que separa el espíritu de nuestro cuerpo. Así que cuando morimos, la muerte es lo que separa el espíritu del cuerpo. Cuando muere el cuerpo, entramos en la vida verdadera para ser recompensados o ser condenados. Así que Jesús resucitó el tercer día de su muerte y sigue vivo ahora mismo a la diestra del Padre. Por eso nosotros, hermanos, como creyentes, podemos descansar en la victoria sobre la muerte, sabiendo que Jesús resucitó de la muerte y Él también nos va a resucitar si nosotros morimos. Volverá a unir nuestro espíritu con nuestro cuerpo. Pero en el momento que nuestro espíritu deja nuestro cuerpo, estaremos en su presencia como creyentes. Y debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos, escucha bien, aquí es más difícil para nosotros de creerlo como creyentes. Debido a que Jesús ha pasado por sufrimientos y pruebas, Él también puede ayudarnos cuando nosotros pasamos por sufrimientos y pruebas, porque Él lo pasó. Así que pues, si declaras abiertamente que Jesús es Señor y lo crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice la palabra de Dios, serás salvo. No solamente declararlo, créelo en tu corazón, pero tus hechos demuestran que crees lo que tú crees. Porque no solamente digo que yo creo que Jesús existe y vives en el pecado contigo. Mucha gente se engaña de eso. No podemos decir que yo soy cristiano y vive en adulterio, fornicación, eres un ladrón, un estafador, vives en pecado. No puedes decir eso. Conclusión. Terminaremos con el versículo 4, la pregunta 4. La pregunta 4 es la conclusión de todo. Y ahora que tú sabes todo eso, ahora que sabemos todo eso, ¿qué vamos a hacer? Ahora que sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó el tercer día para justificarnos ante Dios. Ahora que sabemos que Él nos demanda a vivir conforme a su palabra. Ahora que sabemos que hay un día de juicio que espera a la humanidad. Ahora que sabemos que si nos morimos ahora mismo, fuera del cuerpo, estamos presentes con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Si de verdad hemos creído en Cristo Jesús, debemos vivir una vida, hermanos, lleno de amor, siguiendo el ejemplo de Jesús. No debe haber ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre nosotros. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son parte de nosotros. Debemos tener cuidado de cómo nosotros vivimos nuestras vidas. No vivir como necios, sino como sabios. Debemos sacar el mejor provecho de cada oportunidad en esos días malos. No debemos actuar sin pensar. Más bien tenemos que procurar para entender que el Señor quiere que nosotros hagamos.
Debemos vivir como ciudadanos del cielo, no vivir como personas que toda su esperanza está aquí en la tierra. Tenemos que entender una cosa, que somos peregrinos y peregrinas de la tierra. Estamos de paso, estamos yendo hacia la ciudad celestial. Tenemos que comportarnos como un modelo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Tenemos que estar firmes y unidos en el Espíritu y en el propósito que Dios tiene para nosotros, luchando juntos por la buena noticia acerca de Cristo. Debemos esforzarnos todos los días para demostrar los resultados de nuestra salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y amor. Debemos hacer todo sin quejarnos ni por un momento, haciendo todo y sin discutir para que nadie pueda criticarnos. Y llevar una vida limpia, una vida inocente, como corresponde a los hijos de Dios. Tenemos que vivir para agradar a Dios. Cristo resucitó para nuestra justificación. Y está vivo en la diestra del Padre. Y está dispuesto hace cualquier cosa que nosotros pedimos, cualquier cosa que le traerá gloria a Él. Prometió regresar con nosotros para llevarnos con Él, así que siempre estaremos con Él. Hermanos, aunque no nos morimos o no nos muramos antes de su venida, aunque nos muramos, aunque permanezcamos vivos, lo seguro es que un día estaremos con Él. Y regresaremos otra vez aquí en esa tierra, cuando habrá una nueva tierra, y reinaremos y viviremos con Él para siempre. Así que, hermanos, no se desalienten, yo les ruego, no se desalienten. Aliéntanse unos a otros con esas palabras. La tormenta puede durar solamente una noche, pero el gozo vendrá por la mañana. Las cosas de estas vidas todas son temporales. No podemos construir nuestros castillos sobre la arena. No podemos vivir nuestras vidas como algún día no vamos a dejar este mundo. Llegará el tiempo que todo eso terminará. Llegará el tiempo que Cristo volverá. Le veremos en las nubes cuando Él desciende. Escucharemos la trompeta de Dios. Y Él volverá con nosotros. Ese día no habrá otra oportunidad para arrepentirse. Así que, hermanos, sigue confiando en el Señor. Nuestra fe no es en vano. Nuestra salvación está más cerca de que cuando nosotros creímos. Debemos poner nuestra mirada solamente en las verdades del cielo, donde Cristo ahora mismo está sentado en la diestra del Padre, en el lugar de honor. Les aseguro, tal como Él lo dijo en su palabra, Él vuelve pronto. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Amén.